Bueno, buenas tardes. Es un placer estar de nuevo aquí presentando esta tercera conferencia del ciclo de conferencias en inteligencia artificial. Como comentamos anteriormente, pues es una disciplina que está transformando por completo el mundo en el que vivimos y obviamente también afecta a nuestro entorno laboral y cambiará la forma en la que entenderemos el trabajo en el futuro y lo hará, como hemos visto, a una escala y a una velocidad más rápida, sin precedentes. Entonces, este cambio seguro que ya lo habéis visto, lo han visto todos ustedes en los medios. Algunos traen algunas connotaciones negativas, pues hemos oído hablar del cierre de las tiendas físicas porque los consumidores usamos más las virtuales, o también hemos visto pues, la guerra del taxi, por ejemplo, ¿no? La transformación digital y el uso de la inteligencia artificial es imparable. Entonces, adaptarse a los cambios es imprescindible y tenemos que entenderlo como un reto, pero también una oportunidad para cambios que pueden ser positivos en el futuro. Y en este sentido es muy probable que perdamos algún tipo de empleo, pero a cambio seguramente ganaremos empleos también de más calidad, de mayor nivel técnico y probablemente seremos capaces de mejorar aún más la calidad de vida de las personas, incrementar la competitividad de los países, etc. Traído así algunos datos, algunos estudios, por ejemplo, pronostican que la inteligencia artificial puede duplicar las tasas de crecimiento económico para el año 2035. Así que esto es algo que es una oportunidad muy importante para las empresas, pero también para que como ciudadanos podamos dotarnos de servicios públicos que tengan mucha calidad, que sean menos caros y que estén más personalizados. En realidad, la forma en la que será el trabajo en el futuro no lo sabemos todavía. La forma en la que los negocios se van a transformar no lo conocemos de todo y, por tanto, pues, también es una incógnita cómo van a ser concretamente los trabajos del futuro. De hecho, se prevé, y he leído algunas estadísticas, que en torno al 65% de los niños que hoy están en la escuela primaria tendrán un trabajo que no conocemos. Lo que también parece plausible, y nos lo explicará muy bien nuestro ponente de hoy, es que haya trabajos más colaborativos con las máquinas, en las que marketing, ventas, finanzas, pues las máquinas, por ejemplo, analizarán los datos y las personas pues, se ocuparán de diseñar los planes, de ser más creativos. A día de hoy, pues también es habitual encontrar trabajos en la empresa que hace poco eran exclusivos del ámbito, digamos, más académico. Y probablemente aspectos relacionados con disciplinas como las telecomunicaciones, la informática, la ciencia o la ingeniería de datos, pues van a ser importantes en el futuro, ¿no? Y este escenario también tiene cosas muy positivas. Por ejemplo, que el 22% que el salario medio del sector TIC es un 22% superior al salario medio de otros sectores, lo cual está muy bien. También es cierto que hay menos brecha salarial de género, como 5 puntos menos entre hombres y mujeres. En el aspecto negativo también hay muchas menos mujeres con las que hacer la media, ¿no? En realidad, la población femenina que hace asignaturas tecnológicas, que hace disciplinas de STEM tecnológicas es baja. Desde el punto de vista de las humanidades también es importante que sepamos que no solamente el background técnico será importante, sino que serán importantes cualidades humanas como la comunicación, como la creatividad, como la emotividad, como la empatía y, de hecho, creo que ya lo hemos comentado también en anteriores conferencias, pues en Estados Unidos están haciendo una inversión importante para los bilingües del futuro, ¿no? De hecho, pues el día de mañana, inteligencia artificial formará parte del currículum pues, de los ingenieros, los lingüistas o los filósofos, por poner algún ejemplo. La sustitución de las personas por máquinas en algunas tareas también plantea retos. Uno de los retos más importantes va a ser el de la educación, como probablemente comentará nuestro ponente, ¿no? Es una educación que nos tendrá que proporcionar competencias desde la etapa infantil, pero también una educación que nos ayude a los adultos a reciclarnos, una educación que se llama una educación para la vida. Entonces, un problema importante que tenemos aquí es que las disciplinas STEM, las ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, atrae cada vez menos a nuestros jóvenes.
lo cual es un problema bastante importante y, como he dicho, todavía menos a las mujeres, lo cual nos excluye un poco del futuro. Hablando de brechas entre países, por ejemplo, España es uno de los más amenazados en este sentido. ¿Por qué? Pues porque la Comisión Europea nos sitúa en el puesto 15 de los 28 que forman el ranking en cuanto a que nuestra población está rezagada en habilidades digitales básicas. Estamos en la posición 21 de 28 por la cantidad de especialistas en el sector TIC. Es decir, España avanza en todos los apartados de la Agenda Digital Europea menos en uno, que es el capital humano, que es muy importante, donde estamos retrocediendo y nos situamos por debajo de la media. Sin embargo, en la parte del empleo es el sector que más empleo está creando. Hay cada vez más demanda de profesionales que estén en las tecnologías STEM, que además son más productivos y necesitan más servicios a su alrededor. He leído unos cálculos de Randstad Research que estipula que en el año 2022 se creará 1,25 millones de nuevos puestos de trabajo alrededor de las disciplinas de este tipo. Entonces, el país tiene que esforzarse para que esta brecha entre hombres y mujeres, entre población entrenada en habilidades digitales y no, sea la menor brecha posible. Entonces, esto nos exige estar preparados como país, como digo, intentar de alguna forma crear vocaciones en las disciplinas STEM. Y aún más, la brecha, el número de puestos de trabajo crece también en Europa y fuera de España, donde los salarios son mucho más competitivos que en España y también, digamos, la previsión de futuro, la estabilidad también es más importante. Y eso lo que quiere decir es que nos hará perder los pocos profesionales que podemos tener. Así que responder a estos desafíos es muy importante, estar informados acerca del tema es muy importante y esto es alguno de los temas de los que nos va a hablar nuestro ponente. Santiago García García, que es fundador del Observatorio Future for Work Institute, director del iOpener Institute for People and Performance para la península ibérica. Ha trabajado anteriormente durante 15 años, es decir, tiene una experiencia muy importante en el área de recursos humanos, en empresas, en distintos sectores, en distintos ámbitos geográficos y además ha trabajado durante más de 10 años en actividades de consultoría. Es conferenciante habitual, profesor en varias universidades y escuelas de negocio. Es autor de 2 libros, El arte de dirigir personas hoy y El ocaso del empleo. Y además es muy activo en su blog, www.santigarcia.net, que inició en 2016 y que les recomiendo echen un vistazo porque es muy interesante. Ha recibido varios premios por el blog. Copresenta el podcast sobre el futuro del trabajo en www.futurework.com/podcast. Ha nacido en A Coruña, sí. O sea que le damos la bienvenida de nuevo a la ciudad. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, tiene un MBA por el IES y ha realizado cursos de doctorado en Organización Industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña. Así que nos va a hablar del futuro del empleo y les dejo con ella. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Agradecer a la Fundación Paideia la invitación a venir a esta conferencia. Agradecer a Amparo su amable presentación. Siempre es un placer estar de vuelta en casa. Y yo lo que voy a intentar hacer durante estos minutos que vamos a estar juntos va a ser dibujaros un poco el mapa de lo que está pasando con la llegada de estas tecnologías, de la inteligencia artificial al mundo del trabajo. Es un cambio tecnológico que probablemente sea una de las fuerzas que más va a cambiar el mundo del trabajo en los próximos años, en las próximas décadas. No es la única, pero realmente es una de las grandes fuerzas que está transformando el mundo del empleo. Es verdad también que hay muchas voces, hay muchos estudios que nos hablan del número de trabajos que pueden destruir estas tecnologías, del número de trabajos que puede crear estas tecnologías, pero tampoco hay mucho acuerdo sobre cuáles son esas cifras concretas. Así que yo lo que voy a hacer sobre todo va a ser compartir con vosotros señales para tratar de construir un significado de cuáles pueden ser los impactos de la llegada de esta tecnología al mundo del empleo
y qué podemos hacer cada uno de nosotros como trabajadores y en conjunto como sociedad para, digamos, aprovechar el lado positivo de estos cambios y protegernos de las amenazas que representan, ¿vale? Entonces, entiendo que algunos de vosotros o muchos de vosotros igual habéis participado ya en otras conferencias de este ciclo sobre la inteligencia artificial, así que no me voy a extender mucho en la introducción, pero sí que quería transmitiros esta idea de que la inteligencia artificial es una tecnología controvertida, genera opiniones encontradas. Hay gente que lo ve como la panacea para muchos de los problemas que tiene la sociedad, que tienen las empresas, que tienen las organizaciones, y otros que lo ven como una amenaza. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que la inteligencia artificial genera interés. Este gráfico representa las búsquedas en Google sobre inteligencia artificial y sobre machine learning en los últimos años. Y no vemos que hacen más que subir, que subir, que subir, ¿no? Sí que es verdad también que en esto de la inteligencia artificial hay bastante de moda, ¿no? No es oro todo lo que reluce. De hecho, muchas veces nos hacen creer que son inteligentes cosas que no lo son tanto y que al final se parecen un poco al turco mecánico, ¿no? Este pretendido autómata que en el siglo XVIII decían que jugaba al ajedrez cuando realmente escondía en su interior un jugador de ajedrez pequeñito, ¿no? que movía las piezas. Entonces, hay mucho de esto, pero también hay cosas que realmente están sucediendo y que nos están hablando de que esta tecnología, de la que se lleva hablando más de lo que muchos nos creemos, ¿no? porque realmente los orígenes de la inteligencia artificial los podemos retrotraer casi a la primera mitad del siglo XX, pues empieza a coger momento, ¿no? Esto empieza a subir en el patrón este que siguen muchas veces las llamadas tecnologías exponenciales. Vemos, por ejemplo, un indicador interesante es la producción académica en torno al tema de inteligencia artificial. Cada vez se escriben más artículos científicos en el mundo sobre este tema. Estamos hablando de que entre el año 2000 y el año 2017 pues prácticamente se multiplicó por 8 la producción académica sobre este tema, ¿no? Esto es interesante. Este mismo indicador también es muy interesante porque nos revela que esto de la inteligencia artificial es un fenómeno global, no es un fenómeno de Silicon Valley, es un fenómeno global. Y es un fenómeno global donde hay un actor que se llama China que está jugando un papel muy interesante y que tenemos que seguir de cerca, porque digamos que la inteligencia artificial a la China se separa un poco de lo que entendemos, de cómo estamos enfocando el tema tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Y volveremos sobre esto un poquito más tarde. Pero vemos ahí la línea roja es la producción académica sobre inteligencia artificial en China, que veis que no se queda muy atrás del conjunto de Europa y que incluso está superando la producción académica en Estados Unidos, ¿no? No solamente en el ámbito académico, en el ámbito de la empresa, pues evidentemente esto de la inteligencia artificial o los beneficios que promete la inteligencia artificial hacen que sea una de las tecnologías que más estén considerando las empresas incorporar, ¿no? dentro de sus procesos. De hecho, es la tercera. Según un estudio del Foro Económico Mundial, después de lo que es el análisis de datos y todo lo que son las apps y la Internet de las cosas, ahí tenemos la inteligencia artificial, el Machine Learning, como la cuarta tecnología que más esperan incorporar de aquí a 2022. Pues prácticamente 3 de cada 4 compañías esperan utilizar algún tipo de solución de inteligencia artificial en los próximos 3 años. Y esto es un plazo extremadamente corto, ¿eh? Son 3 años desde ahora, desde 2019. Este interés de las empresas está asociado o viene en paralelo con un incremento en las inversiones que se están produciendo, que poco calienta el desarrollo. Todo lo que estamos haciendo está creando un círculo virtuoso que hace que el desarrollo, ¿no? lo que son los avances en este campo de la inteligencia artificial, vayan cada vez más deprisa. Estamos hablando ya de que las inversiones anuales superan los 5 billones americanos, los 5.000 millones de dólares anuales. Lo vemos también en la cantidad de startups, y ya no tan startups, de empresas que van surgiendo en torno a estas tecnologías y que ofrecen soluciones en muy diferentes ámbitos, ¿no? Desde la automoción, la agricultura, la medicina, los servicios profesionales, la ciberseguridad, que también es un tema que nos preocupa, y muchas de estas startups pues, alcanzan valoraciones millonarias, ¿eh? Más de una pues, ya ha superado valoraciones de 1.000 millones de
de dólares, ¿no? De hecho, hay un estudio que dice que si tú en tu plan de negocio mencionas la palabra inteligencia artificial, inmediatamente tu valor se multiplica, aunque no necesariamente estés cubriendo temas de inteligencia artificial. Otro indicador que también nos tendría que dar que pensar mucho es la carrera que se está produciendo entre los gigantes digitales. Los gigantes digitales, pues los Google, los Apple, los Amazon, Facebook, por adquirir algunas de estas startups. De alguna manera estamos viendo que este ecosistema de nuevas empresas en el campo de la inteligencia artificial se están convirtiendo más o menos en lo que sería el departamento de I+D gratis de estos grandes digitales. Entonces, todas estas grandes empresas tienen sus equipos de ojeadores que están mirando el mundo de las startups buscando cuál va a ser la adquisición. Estas se creen aquello que decía Vladimir Putin, de que quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. Pues bueno, pues parece que los gigantes digitales se lo han creído y están metidos en esta carrera. Y aquí también, en la carrera por adquisiciones, vemos el papel que está jugando China, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito empresarial. Baidu, que es un gigante digital chino, el año pasado fue la empresa que más invirtió en adquisiciones de startups de inteligencia artificial. Y como os avanzaba antes, la inteligencia artificial en la China es ligeramente diferente a cómo la queremos entender en Occidente. ¿Cómo va a cambiar la inteligencia artificial nuestras vidas? Pues realmente no lo sabemos. Los expertos no se ponen de acuerdo y esto, pues, como dice este artículo de Vox, Vox, que no es el partido político, este artículo de Vox nos dice que debería de preocuparnos, ¿no?, esta falta de acuerdo. Debería de preocuparnos porque lo que tendría que llevarnos esta falta de acuerdo sería a un debate sobre cuáles son las implicaciones de la llegada de esta tecnología a nuestra sociedad y un debate en el que deberían de implicarse, pues, todos los agentes sociales y la sociedad civil en general. De hecho, esta falta de acuerdo se ve, por ejemplo, en temas como este otro informe, un informe en el que se preguntaba a grandes empresas cuáles eran las amenazas que veían para su crecimiento y cuáles eran las oportunidades. Y los avances en inteligencia artificial es el único factor que aparece en las dos columnas. Es decir, de todos los factores que hay, solamente el desarrollo de inteligencia artificial lo mencionan tanto como un factor beneficioso o potencialmente beneficioso, como un factor que puede suponer un problema. Vemos también la falta de acuerdo en las noticias, en los medios de comunicación. Un análisis de los artículos publicados en los medios de comunicación en general, vemos, pues, que cada vez hay menos artículos neutrales y los artículos empiezan a tomar opinión. Principalmente son positivos, la línea azul. Pero es verdad que la línea roja, los artículos negativos, también va subiendo. Está por debajo, pero está subiendo. Y tal es así este debate que ya está llegando incluso a los foros políticos, ¿no?, a los gobiernos, las instituciones legislativas. Si vemos las actas, por ejemplo, del Congreso de los Estados Unidos, vemos un incremento importante de las menciones a temas relacionados con la inteligencia artificial. Y lo mismo el Parlamento británico, ¿no? Aparte de todo lo que estamos viendo sobre el Brexit y tal, pues resulta que siguen debatiendo sobre qué va a pasar con la inteligencia artificial. Incluso la semana pasada pues veíamos el Papa reuniéndose con altos ejecutivos de Microsoft para debatir sobre la dimensión ética de la inteligencia artificial. Así que, bueno, vemos que hay controversia, vemos que genera debate, pero vamos a entrar, si os parece, ya en el tema concreto de la conferencia de hoy, que es el impacto que la inteligencia artificial puede tener en el mundo del trabajo, ¿no? Y esto a mí me gustaría estructurarlo, pues, básicamente en 4 partes, ¿no? Una primera parte en la que reflexionar sobre cuál puede ser el impacto negativo de la inteligencia artificial en términos del empleo que puede llegar a destruir. Una segunda parte en la que me gustaría hablar de los empleos que puede crear. Una tercera parte de los empleos que puede transformar, que ya os anticipo que probablemente será la mayoría. Y una cuarta parte que me gustaría reflexionar sobre en qué medida nos sentimos preparados para lo que viene, y qué podemos hacer, pues, como sociedad
para, digamos, digerir de la mejor manera posible este cambio que ya está llamando a nuestras puertas. Bueno. Como os decía, en esto de la destrucción de empleo que se puede derivar de la llegada de la inteligencia artificial o de la tecnología en general o de la automatización, no hay acuerdo. El año pasado, en enero del año pasado, en el MIT Tech Review, una revista del Instituto de Tecnología de Massachusetts, pues salió un artículo muy interesante porque comparaba todos los artículos que se habían publicado, o muchos artículos que se habían publicado anteriormente sobre el impacto de la automatización en el mundo del trabajo, tanto en términos de destrucción de empleos como en términos de creación de empleo. Y los números pues, hablan por sí mismos. De hecho, el acuerdo es mínimo. Cada uno da unos números absolutamente distintos. Lo que sí está claro es que lo que está contribuyendo la inteligencia artificial, como los avances tecnológicos en general, es, digamos, a que el número de trabajos potencialmente automatizables pues cada vez sea mayor. Tradicionalmente, cuando se hacía un análisis de los trabajos que pueden ser más o menos automatizables, pues se distinguía entre trabajos rutinarios, trabajos no rutinarios y trabajos manuales y trabajos más cognitivos, ¿no? Y trabajos rutinarios pues se entendían aquellos que se podían traducir en una secuencia de instrucciones pues más o menos básicas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial permite, digamos, que esos trabajos puedan ser más complejos de lo que eran. O sea, el umbral de automatización se eleva, ¿no? Y prueba de esto, bueno, pues quizá un ejemplo clarísimo es, que lo tendremos en la cabeza todos, es la anunciada llegada de los vehículos autónomos, ¿no? La llegada de los vehículos autónomos, pues muy probablemente va a revolucionar la industria y va a impactar directamente en muchos empleos. Pensemos en todas las personas que se ganan la vida conduciendo un vehículo. Bueno, pues muchas de esas personas, si realmente esto llega en los plazos que nos dicen que va a llegar, pues tendrán que buscar una alternativa laboral porque los coches se conducirán solos. Pero claro, ese impacto, y esto es lo interesante, ¿no? Ese impacto pues probablemente no va a ser únicamente en las personas que trabajan conduciendo un vehículo. Si llegan los coches autónomos, pues a lo mejor las personas, los particulares que estamos aquí, dejamos de comprar coches. ¿Para qué vamos a comprar un coche? Si no vamos a comprar un coche, pues el coche lo usaremos pues a través de una app, vendrá a buscarnos a la puerta de nuestra casa, nos dejará en nuestro destino y adiós muy buenas. ¿Qué pasará, por ejemplo, entonces con los concesionarios de coches? Los vendedores de vehículos. Pues los vendedores de vehículos no los va a sustituir una máquina, pero a lo mejor esa tecnología los va a hacer innecesarios. Entonces, tenemos aquí pues, ya señales de que pueden pasar cosas. Y pueden pasar cosas, además, cada vez en más ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la medicina, pues estamos viendo prácticamente cada semana noticias de avances en la inteligencia artificial que permiten diagnósticos mucho más exactos que los que haría un facultativo humano, ¿no? Desde detectar tumores, incluso hacer previsiones de si personas en coma se van a despertar o no, con mayor acierto que los doctores, detectar o anticipar el Alzheimer en personas a través de escáneres. Claro, la capacidad que nos da la inteligencia artificial de procesar un montón de datos, de encontrar patrones y de identificar problemas es muchísimo mayor que la que puede tener cualquier humano, ¿no? A finales del año pasado veíamos esta noticia, y esta noticia es bastante revolucionaria, es que la FDA, que es la autoridad estadounidense que regula el mundo del medicamento, ¿no? Y el mundo de las soluciones médicas, autorizaba una máquina capaz de hacer un diagnóstico de una enfermedad, de una patología oftalmológica, sin necesidad de intervención de un doctor humano. Claro, eso es otro cambio importante. Es verdad que estamos en el mundo todavía de la inteligencia artificial estrecha, ¿no? Son inteligencias artificiales que son capaces de hacer cosas muy concretas. Esta máquina es capaz de diagnosticar esa dolencia, pero ninguna otra. Pero claro, por algún sitio se empieza. Entonces, esto lo tenemos ahí. Y lo que decíamos antes, ¿no? Lo mismo que antes hablábamos, en el caso de los vehículos autónomos, del impacto que tienen los conductores, pero del impacto que puede tener también, por ejemplo, en los concesionarios de coche, tal como los conocemos hoy,
Pues pensemos en el impacto que puede tener esto en los doctores que se dedicaban a diagnosticar esta enfermedad, pero pensemos también a lo mejor el impacto que puede tener en la industria farmacéutica. Si tenemos una máquina capaz de diagnosticar una patología sin intervención de un facultativo, ¿por qué esa misma máquina no va a ser capaz también de prescribir un medicamento determinado? Bueno, la industria farmacéutica tendrá que reinventarse. ¿Cómo va a vender ahora sus medicamentos? Bueno, y ejemplos tenemos mucho, ¿no? O sea, tenemos hasta la inteligencia artificial que te construye dietas a medida. Llegamos a, por ejemplo, a ver la aplicación que está teniendo la inteligencia artificial en el mundo de las finanzas, los servicios financieros, el stock picking. A la hora de construir fondos de inversión, pues resulta que las soluciones de inteligencia artificial pues, aciertan más de lo que aciertan los analistas humanos. Está llegando al mundo de lo militar. Inteligencia artificial utilizada para desplegar tropas en zonas de conflicto. Llega el primer profesor, el primer maestro basado en inteligencia artificial en Nueva Zelanda. Hay quien usa inteligencia artificial para hacer cerveza y para acertar con los sabores que encajen mejor en los gustos de los consumidores. Tenemos soluciones de inteligencia artificial que hacen arte, pintan cuadros, componen música. Y pintan cuadros que luego se venden en Christie's por $432.500. Es fantástico. Y vemos que avanzan y avanzan y avanzan, ¿no? Vemos además esta tecnología que no se queda en donde está. Ya no es, digamos, que las personas o las empresas descubran nuevas aplicaciones para esta tecnología, sino que la tecnología sigue avanzando y es capaz de llegar más lejos, ¿no? Por ejemplo, veíamos esta noticia de un robot que ya no solamente se basa en la visión, sino que se basa en la visión y en el tacto. Y entonces con la visión y el tacto es capaz de jugar a este juego japonés del Jenga, ¿no? De colocar los bloques y que no se te caigan, que no es tan fácil. Vemos, por ejemplo, casos como soluciones basadas en inteligencia artificial que son capaces de derrotar a jugadores humanos en un juego como es el StarCraft. Que StarCraft es un juego de estrategia, o sea, no es un juego no es el ajedrez, es un juego muy, muy, muy complejo de estrategia. Incluso el otro día veíamos un concurso de debate en el que es verdad, el humano derrotaba a la máquina, pero por los pelos. El humano sudó tinta para derrotar a la máquina. O sea, estamos hablando de una frontera que se va moviendo muy, muy rápido, ¿no? Hablábamos, pues esto, ¿no? Y claro, y luego también está el impacto que pueda tener esto en personas que trabajan para empresas que la llegada de estas nuevas tecnologías puede dejar fuera de juego. Y ya no hablo del impacto en los concesionarios de vehículos o de la necesidad de adaptación que puedan tener los laboratorios farmacéuticos, sino empresas que si no adoptan esa tecnología a la velocidad necesaria pueden dejar de ser competitivas y pueden tener un impacto negativo en el trabajo, ¿vale? Este es el nubarrón. Vamos ahora con la parte soleada. La parte soleada es cuántos nuevos empleos se crearán. Y aquí, de nuevo, no hay acuerdo. El acuerdo está muy lejos. A ver, sí que es verdad que si atendemos a la teoría económica clásica y a la experiencia de revoluciones tecnológicas anteriores, al final pues la gente se ha adaptado, ¿no? Y ha habido cambios y se ha generado empleo. Si seguimos esta línea de argumentación, pues podríamos decir que sí, ¿no? La automatización va a traer consigo la sustitución de ciertos trabajos, pero bueno, va a haber proveedores de tecnología, va a haber nuevos negocios que van a surgir alrededor de este cambio, que van a generar nuevos trabajos. En principio, esa automatización debería llevar a incrementos de la productividad, que si nadie se la queda en el medio, en el bolsillo, debería traducirse en precios más bajos que nos permitirían comprar más, comprar otras cosas, porque tendríamos más renta disponible y ese incremento en la demanda pues debería llevar a nuevos trabajos de todo tipo. Que eso está bien si esto nos condiese la falacia que habrá que ver qué nuevos trabajos son los que se crean ahí abajo y en qué medida, digamos, el poder adquisitivo medio de estos nuevos trabajos está por encima o está por debajo de ese descenso de precios que se deriva de los incrementos de productividad. Pero eso es otro debate, ¿vale?
Lo que sí que estamos viendo es un incremento tremendo en la demanda de perfiles tecnológicos. Amparo nos lo decía en la introducción. Estamos viendo que los portales de empleo en Internet, las empresas que se dedican a esto, les cuesta encontrar personas preparadas, ¿no? De hecho, bueno, esto está asociado con un incremento salarial significativo, pero bueno, es muy difícil encontrar profesionales expertos en temas de Machine Learning, en temas de Deep Learning, las habilidades que se van demandando en portales como Monster, estos son datos del 2017, se multiplican a un ritmo tremendo, exponencial. Hay países que en conjunto dicen, oye, hay que aprovechar esto y vamos a lanzar un programa para nosotros tener expertos en esto y convertirnos en una potencia de inteligencia artificial, como Finlandia. Finlandia acaba de poner en marcha un programa con el objetivo de formar en inteligencia artificial al 1% de su población. Es un programa online y la idea es esta. Oye, ya que hay demanda, vamos a crear aquí esas capacidades pues para que busquen o bien tecnólogos finlandeses o para que esos tecnólogos sean capaces de crear sus propias empresas o porque haya empresas de fuera que vengan a Finlandia a establecerse. Y luego también es muy interesante la creación de empleo que se está derivando de la inteligencia artificial en países que en principio pues no pensaríamos que son los destinatarios de este tipo de trabajos, ¿no? Cuando estamos hablando de algoritmos, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, alguien enseña esos algoritmos, alguien les entrena. Por ejemplo, cuando estamos hablando de soluciones de inteligencia artificial para guiar un vehículo autónomo, ese vehículo autónomo tiene que ser capaz de reconocer obstáculos, de reconocer árboles, de reconocer charcos, de reconocer señales de tráfico, y eso alguien en principio tiene que enseñarles a hacer. La primera vuelta se la tiene que dar un humano. ¿Y dónde se está haciendo esto? En África. En África. En Kenia realmente hay grupos, hay miles de personas trabajando para las empresas de Silicon Valley entrenando sus algoritmos. Evidentemente no cobran lo que cobran los ingenieros de Silicon Valley, pero cobran mucho más de lo que puede ser el salario medio en Kenia en este momento. Con lo cual esto, de alguna manera, está contribuyendo a hacer crecer pues, una clase media en unos países donde hasta ahora pues, era bastante inexistente. Vemos también, esto no es un puesto nuevo, ¿no? El puesto de consejero, de miembro del consejo de administración de una empresa, pero es muy interesante que una cadena que no es una empresa tecnológica, es H&M, es una cadena sueca de ropa, pues haya nombrado como miembro de su consejo de administración a una experta en inteligencia artificial, ¿no? Nos da pista de por dónde pueden venir los tiros. Se generan trabajos, evidentemente, en el sector educativo, ¿no? Hay muchos profes. El MIT acaba de meter $1.000 millones en un college, en una facultad específicamente dirigida a inteligencia artificial. Y luego en el mundo académico también es interesante porque esto de la inteligencia artificial está dando trabajo no solamente a tecnólogos, sino que se está produciendo investigación relacionada con la inteligencia artificial en otros campos académicos, en otras disciplinas. Estamos hablando de ingeniería y tecnología, sí, pero estamos hablando de ciencias naturales. Estamos hablando de la salud, de la medicina, de agricultura, de las ciencias sociales, de las humanidades. Y aquí, en este gráfico, yo creo que es la mayor evidencia que tenemos de la diferencia que os comentaba antes entre la inteligencia artificial a la China y la inteligencia artificial en los países occidentales, ¿no? Aquí veis, en los dos se compara la producción académica en el año 2000 y en el año 2017, 17 años en el medio. Y vemos en qué disciplinas se está produciendo literatura académica en las diferentes zonas geográficas. Y lo más significativo, yendo ya al año 2017, es lo que sucede en la investigación que relaciona o que vincula la parte de inteligencia artificial y la parte de humanidades. Veis que mientras que en Estados Unidos y en Europa, pues una de las áreas donde más ha crecido la investigación en este ámbito concreto, en China ni la tocan. Esto tiene mucho que ver con cosas que veremos un poquito más tarde y que tienen que ver con ese debate ético que necesariamente vamos a tener que tener en nuestra sociedad sobre las derivadas y las implicaciones de estas nuevas tecnologías, ¿no? Vale, hemos hablado de profesiones o de empleos que van a desaparecer, de empleos que se van a crear.
hablemos ahora de los empleos que se van a transformar. Y probablemente aquí está la parte del león. De alguna manera, a todos nos va a llegar en breve la inteligencia artificial de una manera u otra, a nuestro trabajo. Vamos a tener que trabajar con datos generados por una solución de inteligencia artificial, vamos a tener que convivir con soluciones de este tipo. Si no estamos conviviendo ya y no somos conscientes, que también puede estar pasando. De hecho, aquí está quizá el tema, ¿no? Ya no se habla tanto del número de empleos que va a sustituir la inteligencia artificial, sino de las tareas que va a sustituir la inteligencia artificial. Quien más y quien menos va a tener alguna tarea dentro de su descripción de puesto de trabajo susceptible de ser automatizada a través de este tipo de soluciones. En el mundo de la justicia ya empezamos a verlo. Inteligencia artificial para analizar jurisprudencia, por ejemplo. Inteligencia artificial para calcular las probabilidades que tiene un delincuente de reincidir. Se está empezando a utilizar. No siempre acertadamente, pero se está empezando a utilizar. Tenemos soluciones de inteligencia artificial capaces de detectar síntomas de depresión en conversaciones. Los psicólogos igual se pueden apoyar en este tipo de soluciones y esto va a cambiar mucho la forma de trabajar. Vamos a tener que aprender a colaborar, a unir fuerzas, ¿no? Y esto, claro, cambia muchas cosas, ¿no? No se trata solamente de aprender a utilizar la tecnología, sino que, bueno, pues hay que aprender a utilizar la tecnología, pero también hay que desarrollar espíritu crítico, hay que desarrollar una serie de habilidades en torno a la utilización de esta tecnología que nos permita hacer un buen uso de la tecnología. Yo os recomiendo este libro, si os interesa el tema, y os debe interesar porque estáis todos aquí. Se llama Superminds, Thomas Malone, un profesor americano, que habla precisamente de esto, ¿no? De las oportunidades que se abren para aumentar los trabajos humanos gracias a la inteligencia artificial. Pero vamos, como decíamos, y ahora tenemos un debate que se ha abierto muy recientemente de que esto requiere que las personas se formen. El caso del 737 MAX, bueno, ahí lo vemos. No estamos hablando de inteligencia artificial, pero sí estamos hablando de un cambio tecnológico para el que aparentemente no se formó a una serie de personas que ha tenido consecuencias catastróficas. O sea, tenemos que estar muy atentos a que la tecnología no soluciona las cosas sola. La tecnología tenemos que aprender a usarla y no es siempre evidente cómo usar la tecnología. Y a veces no se trata tanto de saber, digamos, las interioridades de esa solución tecnológica, sino se trata de adaptar los comportamientos que tenemos cuando trabajamos. Tenemos que trabajar de una manera distinta cuando trabajamos con una tecnología distinta. Y eso es lo más difícil, porque tenemos que cambiar hábitos. Hace muchos años, porque yo ya tengo mis años, me acuerdo pues la gente que imprimía los correos electrónicos, ¿no? No tiene mucho sentido, ahora ya creo que ya nadie imprime los correos electrónicos, pero hace muchos años se imprimían los correos electrónicos por si acaso. Bueno, claro, pues hay cosas que si te cambian el software de un avión no puedes seguir haciéndolas igual que cuando no tenías ese software porque el riesgo es muy alto. Bueno, y qué decir ya si nos ponemos a analizar qué es lo que está pasando en la famosa economía de las plataformas. Los riders de Globo, ¿no? de Deliveroo. ¿Quién es el jefe? Pues el jefe es un algoritmo. Es un algoritmo que les dice a dónde tienen que ir, dónde tienen que llevar un paquete, cuál es el siguiente. En el fondo, un conductor de Cabify, un conductor de Uber, pues casi el jefe es el algoritmo, la plataforma. Y cada vez más empresas empiezan a ir a este modelo. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando estamos hablando de cómo la inteligencia artificial va a transformar nuestros trabajos. No va a transformarlos solo porque vamos a tener que convivir con soluciones tecnológicas, sino va a transformarlos también porque esas soluciones de inteligencia artificial cada vez se van a utilizar más para gestionar a las personas de las organizaciones. Los departamentos de recursos humanos de las compañías van a empezar a incorporar soluciones de inteligencia artificial y tendremos que asegurarnos de que esas soluciones de inteligencia artificial se incorporan con inteligencia, porque si no corremos también riesgo. Vamos a ver soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la selección de personal. Ya existen.
Ya existen algoritmos capaces, bueno, pues de analizar un montón de datos, un montón de currículos, de perfiles de candidatos y identificar o predecir cuál va a ser el candidato o la candidata que va a encajar mejor en las necesidades de nuestra compañía. Incluso algunos pues, tienen encima un bot, un chatbot, que tú puedes conversar con él y te hace una entrevista como si te entrevistaras con una persona humana. Vamos a ver también soluciones de inteligencia artificial como esta aplicadas a lo que es la gestión del conocimiento dentro de las organizaciones. Soluciones que cuando un empleado tenga una duda, le respondan esas dudas sin necesidad de intervención de otro empleado. Vamos a ver soluciones de inteligencia artificial, y esto es muy interesante, en un contexto de cambio en el que mucha gente nos vamos a tener que reciclar profesionalmente, o al menos vamos a tener que hacer un upgrade de nuestras habilidades para adaptarnos a este escenario, nos van a ayudar a aprender. Esta solución es muy interesante, es una solución española. Esta es una solución basada en inteligencia artificial en la que tú le dices sobre qué tema quieres aprender. El robot aprovecha todos los contenidos que están disponibles de manera gratuita en la red y te va proponiendo contenidos. Tú los vas evaluando, si te parece muy fácil, muy difícil, si está en tu nivel, si son muy cortos, si te gusta el formato, y poco a poco va aprendiendo y te va proponiendo un recorrido de aprendizaje a tu medida. Y bueno, y por ver ejemplos, pues ya vamos a tener inteligencia artificial hasta controlándonos las notas de gastos, ¿no? Y si vamos a la China, pues controlando nuestras emociones en el puesto de trabajo. No sé si habéis visto esto, pero también es muy curioso la noticia que salía hace unos meses de empresas chinas pues, poniendo unos gorritos a sus trabajadores para ver su grado de motivación en tiempo real, ¿no? Esto, afortunadamente, pues, por aquí, por estas latitudes no es posible, pero ojo, observémoslo de cerca, ¿vale? Bueno, esto era el panorama. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que plantear sobre todo es esta, ¿no? ¿Vamos a conseguir adaptarnos? Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos individualmente, pero nos tenemos que hacer también como conjunto, ¿no? Colectivamente, como sociedad, porque el cambio es grande. Es verdad que no hay acuerdo en cuanto a las cifras, pero cuando vemos estudios que nos anticipan la cantidad de personas que de una manera u otra van a necesitar un reciclaje profesional, bien porque pierden su trabajo, bien porque tienen que acceder a un nuevo trabajo, o bien porque tienen que aprender a trabajar con máquinas, estamos hablando igual de cientos de millones de personas en todo el mundo. Y esto es un cambio radical. Es un cambio que se podría comparar con lo que sucedió en la Revolución Industrial. Lo que pasa es que la escala es otra, la globalidad es otra y el ritmo es otro muy distinto. La Revolución Industrial pasó a lo largo de generaciones, esto está pasando en muy pocas décadas. Vemos cómo están cambiando las habilidades que se requieren. Este estudio del Foro Económico Mundial nos refleja la diferencia, ¿no?, entre las habilidades que necesitan más las empresas hoy y las que de aquí a 2022, 3 años vista, esperan que vayan a ir al alza y esperan que vayan a ir a la baja. Y veis que hay unas diferencias importantes. Y de alguna manera nos vamos a tener que adaptar. Estamos hablando de porcentajes grandes. Bueno, y para esta adaptación yo creo que hay como dos factores importantes. Primero, la conciencia. Los individuos, la sociedad en general, necesita tomar conciencia de que una adaptación profunda es necesaria. Estos son resultados del Eurobarómetro del 2017, que situaba a España como el país más tecnopesimista en términos de el número de trabajos que iban a destruir los robots y la inteligencia artificial. El más pesimista de todo. A mí me produce una curiosidad especial porque hace muy poco, de hecho presentamos el estudio la semana pasada, hemos realizado con la colaboración del sindicato UGT, con la colaboración de Randstad y con la colaboración de la Universitat Oberta de Cataluña, un estudio donde preguntábamos a la gente en qué medida se veían amenazados, ¿no?, por la automatización. Entonces, si comparamos unos datos con otros, vemos que cuando se pregunta a la gente, dice, sí, muchos trabajos van a destruirse y van a desaparecer,
pero cuando les preguntamos por su propio trabajo, la gente no se ve tan amenazada, ¿eh? Estamos hablando de que hoy mismo, pues 1 de cada 20, como mucho, se siente amenazado. Y de aquí a 10 años, pues 1 de cada 5 va creciendo, ¿no? Tiene sentido. Entonces, esta es una cosa, ¿no? ¿En qué medida somos conscientes del tsunami que viene? Porque ese es el primer paso para tomar acción. Si no vemos el tsunami, si no vemos que viene la avalancha, bueno, pues estamos muy bien donde estamos. Y luego hay otro tema que es el pasar a la acción, el hacer cosas, ¿no? Y este gráfico, que también está tomado de ese mismo estudio que hacía referencia antes, lo que nos revelaba, y también nos parece muy interesante, es que cuando medimos en qué medida las personas se están preocupando de anticipar esos cambios y de prepararse para conseguir adaptarse a ellos, vemos que hay una correlación negativa entre esa competencia y la antigüedad de las personas en la empresa. Y eso nos lleva a reflexionar, ¿no? En qué medida estamos fracasando en las empresas en el reto de mantener viva la llama del aprendizaje continuo. Llega un momento que la gente, bueno, pues desconecta. ¿Qué estamos haciendo? Claro, si esto lo sumamos a datos procedentes de otros estudios que nos revelan que la inversión en formación en las empresas está cayendo, cada vez se forma menos a las empresas, a veces con la excusa de que, bueno, estamos en la era del autoaprendizaje, son las personas las que tienen que llevar la iniciativa, pero realmente es preocupante, ¿no? Según esto, estamos en un país en el que los trabajadores no se sienten amenazados o no ven ningún riesgo en el cambio tecnológico que se aproxima y donde muchos pues, tampoco están haciendo mucho por adaptarse y por anticiparse, ¿no? Y claro, y esto es un riesgo, empezando por los propios trabajadores, pues estamos yendo a un mundo, y esto sí que tiene que ver con la automatización y no solo con la inteligencia artificial, a un mundo dominado por trabajos complejos. Si las tareas más simples de nuestros trabajos van a ser automatizadas, van a realizarse por máquinas, lo que nos va a quedar a nosotros va a ser la parte más compleja, la parte donde no llegan las máquinas. ¿Qué pasa con los trabajos complejos? Los trabajos complejos tienen una característica en la que no caemos muchas veces, no reflexionamos suficientemente, y es que la variabilidad del desempeño de las personas que realizan esos trabajos es muy grande. Es muy grande. Y eso cambia mucho respecto al paradigma de trabajo que tenemos en la mente y que está heredado de la época industrial. Nosotros pensamos en el trabajador del área industrial, bueno, puede haber una diferencia en el desempeño, imaginemos un operario de línea, ¿no? Que se dedica a trabajar en una línea de montaje. Puede haber diferentes niveles de desempeño entre esos trabajadores, pero realmente la diferencia que va a haber para la empresa, empezando para la empresa, entre el valor que le va a aportar el mejor de esos montadores de línea y el que le va a aportar un montador promedio es relativamente pequeño. Sin embargo, si vamos al mundo de los trabajos del conocimiento y la creatividad, que es hacia donde dicen que vamos, caray, imaginaros, no sé, en industria de videojuegos. Pues lo que me puede aportar el mejor diseñador de videojuegos que me puedo imaginar y lo que me puede aportar un diseñador de videojuegos promedio, esa distancia se incrementa muchísimo. ¿Y esto a qué nos lleva? A un incremento en la competitividad en el mercado de trabajo. Las empresas necesitan a los mejores, porque se dan cuenta que marcan más la diferencia que antes. Antes, errores de selección te podían representar un problema. Hoy te representan un problema multiplicado por 800. Esa es la lectura del gráfico. Y claro, y esto estamos hablando desde la perspectiva de empresa, desde la perspectiva persona, pero la podríamos plantear también desde la perspectiva país. Ostras, si no tenemos gente preparada, pues difícilmente vamos a competir en mercados cada vez más globalizados, ¿no? Y luego está el tema de qué va a pasar con las personas que no sean capaces de adaptarse, que ese también es otro debate interesante. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir que en este cambio se queden atrás el menor número posible de personas? Porque habrá gente que no conseguirá adaptarse. Esto ha sucedido siempre, pero ¿qué vamos a hacer? Aquí está todo el debate sobre el tema de la renta básica. Hay una serie de mecanismos que se están experimentando en diferentes lugares del mundo para buscar soluciones o buscar amortiguadores para el cambio
para el cambio que viene. Pero ese es uno de los grandes debates, ¿no? El debate que está servido. Y a este debate, además, se nos añaden pues, otra serie de cuestiones que se derivan de la llegada de la inteligencia artificial al mundo del trabajo y que ya no tienen que ver tanto con si vamos a conseguir adaptarnos o no a esos nuevos trabajos o a esa nueva forma de trabajar, sino a resultados que estamos viendo de la aplicación de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, ¿no? Hablábamos de la brecha de género antes. Claro, la inteligencia artificial ahora empieza a haber mucho debate porque en teoría algo, una solución objetiva que debería de ayudar a cerrarla, corremos el riesgo de que la amplíe. Y me explico. Tenemos un problema de vocaciones en carreras tecnológicas, lo decías tú, ¿no? No hay brecha, pero sois pocas. Claro, pues eso es un problema, porque las profesiones de inteligencia artificial, lo veíamos antes, son de las más demandadas y, por tanto, son de las mejor pagadas. Es verdad que entre los tecnólogos de inteligencia artificial pues no va a haber diferencias de género, pero en una empresa, ¿qué va a pasar cuando los tecnólogos sea el colectivo mejor pagado y esté formado principalmente por hombres y otro tipo de trabajos que igual están en mayor riesgo de automatización estén ocupados predominantemente por mujeres? Podemos hablar de brecha de género o no. Y luego está el tema de los sesgos de género, que también hemos tenido casos recientes. Claro, hablábamos antes de la utilización de algoritmos para la selección de personal. Bueno, sabemos que heredamos pues, cierto sesgo de género en la selección de según qué perfiles. El algoritmo debería de ser neutral en esto. El problema es que, como decíamos antes, al algoritmo hay que entrenarlo. Entonces, si lo entrenan entrenadores que traen en la cabeza el sesgo de género o si los datos históricos que se utilizan para alimentar ese algoritmo pues ya están contaminados por ese sesgo, el algoritmo que no se pregunta cosas dice, oye, pues copio esto porque es la solución correcta. Con lo que tenemos un riesgo. Hay quien nos habla también del riesgo que tenemos de que esta llegada de los algoritmos por un motivo parecido, pues confirme la exclusión del mercado laboral de ciertos colectivos. Porque históricamente, pues, por ejemplo, no han estado presentes en los procesos de selección de nuestras plantillas. Hay debate también sobre en qué medida la inteligencia artificial va a incrementar las diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Porque en las zonas urbanas pues, va a haber más oportunidades para las personas para reciclarse profesionalmente que en las zonas rurales, donde el tipo de trabajo que se van a automatizar pues, difícilmente van a tener una alternativa o van a tener menos alternativas que en las zonas urbanas, ¿no? Incluso hay quien está debatiendo si la llegada de la inteligencia artificial no puede hasta limitar nuestra capacidad de innovación, por ese efecto caja negra que nos va a dejar, no nos va a permitir entender cómo suceden ciertas cosas y entonces nos va a hacer pensar de otra manera. O sea que hay mucho debate en esta parte, si queréis, más crítica de lo que puede pasar con la llegada de la inteligencia artificial en el trabajo y que necesitamos tener presente, ¿no? Incluso, bueno, ya esto se excede el mundo del trabajo, pues si alguien periodista está bien. La noticia que salía el otro día de un generador de textos automáticos donde tú le introduces una frase y la máquina te continúa la frase y te hace un texto, ¿no? Claro, el riesgo que algoritmos de este estilo se utilicen para inundar las redes sociales de noticias falsas, etcétera, es tremendo. Y eso puede pasar en el entorno empresarial, en el entorno social en general, puede pasarnos en nuestra vida. Claro, vemos ya reacciones, ¿no? También esto es esperanzador, que decir, oye, pues la gente se da cuenta de que esto hay que ir despacito y hay que verlo con calma. Vimos la noticia hace poco de que Amazon había abandonado uno de estos sistemas automáticos de selección de personal precisamente porque confirmaba los sesgos de género, ¿no? Vemos también, y esto es muy interesante, cómo empleados de algunas de estas grandes tecnológicas bueno, deciden abandonar esas compañías porque no están de acuerdo con algunas de las cosas que se están haciendo, por ejemplo, con la privacidad de sus usuarios, ¿no? Vemos con interés soluciones como All Women, que es una plataforma para incrementar las vocaciones tecnológicas en el campo precisamente de la inteligencia artificial entre mujeres, ¿no? Pero en cualquier caso, como decíamos al principio, realmente lo que se impone es un debate de una mayor escala.
Están muy bien estas soluciones, están muy bien estas reacciones, pero necesitamos enfrentarnos al problema de una manera más holística y quizá a un nivel más alto. Interesante, por ejemplo, lo que está sucediendo en la Comisión Europea. Está habiendo un montón de debates sobre lo que son las derivadas éticas de la llegada de este tipo de tecnología al mundo del trabajo. De hecho, ya han surgido incluso unas directrices para la utilización de soluciones de inteligencia artificial en los sistemas judiciales, uno de los aspectos con más polémica. Hay un movimiento que también es interesante seguir, que es el movimiento del explainable AI, es decir, oye, esto de la caja negra está muy bien, pero vamos a intentar entenderlo, por qué suceden. No nos quedemos con que la inteligencia artificial, digamos, la bondad de la inteligencia artificial hay que juzgarla con el output, sino intentemos entender el proceso, cómo está funcionando las tripas de esa caja negra, ¿no? El debate que hay también sobre que esa inteligencia artificial sepa cuándo pedir ayuda de los humanos, que sea capaz no solamente de ejecutar una serie de reglas, ¿no? De llevar a cabo una serie de algoritmos, sino decir, bueno, pues hasta aquí, este es mi límite y a partir de este límite yo necesito pedir ayuda a un humano. Iniciativas interesantes, el European Centre for Living Technology, ¿no? Ya consorcios de universidades que suman fuerzas precisamente pues, para favorecer este debate y para profundizar en las cuestiones que se están planteando. Temas como el Instituto para la Ética en Inteligencia Artificial, que puede ser una forma de lavado de cara, ¿no? de Facebook, pero en cualquier caso es interesante. Es interesante una iniciativa. O la iniciativa que acaba de poner en marcha la Universidad de Georgetown, que no es una universidad tecnológica, es una universidad de ciencias sociales, que ha creado un think tank un poco pues, para ver las implicaciones pues eso, éticas, normativas y en el orden internacional de la llegada de todas estas tecnologías, ¿no? Con lo cual, a mí ya aquí me gustaría acabar y abrir paso para el debate. A mí siempre me gusta acabar con esta imagen. Esta imagen es la imagen del futuro. El futuro, como sabéis todos, tiene forma de cono. El futuro no es una línea recta. El futuro tenemos un inicio que es hoy, que es el vértice del cono, y según nos vamos prolongando en el tiempo, según el tiempo avanza, los futuros posibles se van abriendo. Cada vez hay más posibilidades de lo que pueda suceder en ese futuro. Y de esos futuros posibles, pues hay unos más probables y otros menos probables, hay unos más preferibles y otros menos preferibles. Entonces, el reto aquí, y a mí lo que me gustaría que os llevarais de la conferencia de hoy, es esta idea de que entre todos, y especialmente en este campo de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, entre todos, nuestra misión debería consistir en hacer que el futuro más probable esté lo más cerca posible del futuro más preferible para todos en conjuntos. Así que muchas gracias y si os parece, pues empezamos un turno de preguntas. Bueno, pues magnífica conferencia, muy entretenida. Muchas gracias. Entonces abrimos el debate. ¿Quién quiere romper el hielo? Muy buenas. Sí. Hola, buenas. Supongo que habrás escuchado el tema de la red social en China, que evalúan a cada usuario y según su nivel social pueden usar metros, buses o cosas así. Sí. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves para el futuro, digamos, en todo el mundo? Pues yo espero que no llegue nunca por estas latitudes, realmente. Pero claro, nunca sabes, ¿no? Porque también el futuro es incierto, como decimos. Esto es una de las cosas que deberíamos de preocuparnos de evitar como sociedad, ¿no? Que pasen cosas de estas. Porque al fin y al cabo lo que puedes perpetuar aquí también son injusticias, ¿no? Puedes evaluar a la gente y por una mínima infracción, pues eso, impedir que esa persona viaje, que esa persona tenga acceso a crédito, que esa persona pueda vivir en determinado vecindario, ¿no? Es un poco Black Mirror. Pero en China es realidad, es verdad. Sí.
Sí, lo vi hace poco, de hecho, que pasó de que cada vez más gente no puede acceder a los sitios. Porque Claro. cada vez más gente la evalúan mal y si tienes por debajo de 2 estrellas o 2,5 Sí, estrellas, sí. no te dejan y punto. Y hasta Sí. que puedes recuperarlo tardas... Sí, sí. Los que no conozcáis la serie Black Mirror, miraos un episodio en concreto porque replica esto. O sea, realmente lo que puede llegar a pasar. Bueno, de alguna manera, ese es un debate también que está muy relacionado, por ejemplo, y llevándolo al mundo del trabajo, con lo que puede estar pasando en la economía de las plataformas. En la economía de las plataformas sabéis que nosotros evaluamos a la gente que trabaja para nosotros. Bueno, pues ahí también hay un riesgo, ¿no? En qué medida las empresas pueden tomar decisiones sobre las personas en base únicamente a esas evaluaciones. De hecho, hay mucho debate porque ha habido casos, incluso, de repartidores de estos a domicilio que han llegado a un domicilio y han sido objeto, vamos a decir así, de proposiciones deshonestas bajo la amenaza de que, si no, pues les iban a evaluar mal. Está ahí. Entonces, bueno, son estas cosas que tenemos que... Bueno, en Europa la GDPR también tiene cierta protección sobre este tipo de actuaciones y todas las cuestiones éticas que has mencionado anteriormente también. Entonces, bueno, estamos un poco lejos de lo que están haciendo los chinos. Sí, gracias a Dios. Sí. Buenas tardes. Dos preguntas. Y como introducción, yo soy del mundo deporte, pero la primera es, ¿la inteligencia artificial va a determinar en el control migratorio que existe en la actualidad, va a definir o va a ser importante en cuanto a esa información que los países, que los estados pueden tener sobre ese movimiento? Y dentro del deporte, ¿la inteligencia artificial podrá seleccionar los mejores deportistas, el mejor rendimiento, y eso va a cambiar toda la filosofía del deporte, del esfuerzo, y dentro del rendimiento, las famosas apuestas deportivas? Apuestas deportivas. Y el propio consumo del deporte, porque habrá empresas que dirá que hay millones de personas que están interesados en tal espectáculo deportivo. Gracias. Hombre, pues yendo de atrás para adelante, pues las apuestas deportivas, si ya hay soluciones de inteligencia artificial dedicadas a seleccionar los valores, las acciones concretas para un fondo de inversión, ¿por qué no puede haber una solución de inteligencia artificial capaz de predecir, de alguna manera, el comportamiento de ciertos equipos deportivos? O sea, que probablemente no me extrañaría nada, no lo sé, pero no me extrañaría nada, que existe ya, ¿no? Sí, inteligencia artificial aplicada a las apuestas deportivas. Sí, y al rendimiento deportivo también. Al rendimiento sí, al rendimiento desde luego, porque claro, la capacidad que tiene de analizar un montón de datos, la inteligencia artificial, de descubrir patrones, incluso yendo más allá, hasta de proponer soluciones. Podríamos tener una inteligencia artificial que lo mismo que te propone una dieta, pues le proponga a ese deportista una dieta, un programa de entrenamiento determinado para mejorar su rendimiento, etcétera. O sea, sí, llegará sin duda. Y respecto a la primera pregunta, el control migratorio, ¿no? El control migratorio, hombre, la inteligencia artificial se utilizará indudablemente en los sistemas policiales de los estados. Esto está clarísimo. Lo mismo que se está utilizando ya en los sistemas judiciales es procesamiento de datos. El control migratorio claro, ya se hace. Sí. Y de hecho la ley europea, relacionado con lo que me contaste anteriormente de explainable, de inteligencia artificial que se explique, lo que te da es derecho a reclamar si ha sido excluido de entrar en un país, por ejemplo, por qué ha sido y cuál es la razón. Pero sí, se aplica. Es una garantía digital, ¿no?, de las que estamos hablando ahora. Hay dos. Hola. Mira, por favor, yo precisamente esta mañana discutía con dos colegas de este tema, y yo soy un poco conspiranoico. Y les decía, en plan un poco así butad, que
o sea, no se hacen las cosas porque las superpotencias no quieren. O sea, el desarrollo de la inteligencia artificial actual yo creo que no sería ni la cuarta parte de lo que podría estar siendo o de lo que sabemos que está siendo. Porque todo el tema de Alexa, de Google Home, el Comcrash, todo, o sea, el control que tienen es tremendo. Y esto en los temas comerciales. Pero tú entras en un aeropuerto y te hacen unos escaneados remotos que estás totalmente hipercontrolado. O sea, un tema Black Mirror, ¿no? Y bueno, para confirmarme, ¿podrías confirmarme en mi conspiranoia? En tu conspiranoia. Hombre, a ver, sí que es verdad que los estados tienen más datos de sus ciudadanos que nunca, muchísimos. De hecho, gran parte de la normativa que se está desarrollando en este tema es precisamente para intentar compensar un poco, pero aún así tienen muchos datos. Pero ya no solamente los estados, las propias compañías, las corporaciones, lo que sabe Google de cada uno de nosotros, lo que saben un montón de cosas. Entonces, lo que hay son muchos datos. Y claro, los datos son la base de la inteligencia artificial, o sea que ya la primera parte la tenemos, ¿no? Datos para explotar. El tema es intentar proteger que esos datos no sean explotados para según qué fines. Ese es el reto. Pero los datos ya están. Ya, pero realmente digamos que no se hace más porque no quieren, pues eso, no quieren decirnos que están haciendo cosas que no sabemos. Hay una carrera. Yo no creo que estén... A ver, evidentemente hay mucha investigación que nos publica y hay mucha investigación que se está desarrollando desde el ámbito militar. Hay una guerra clarísima entre Estados Unidos, China, comentábamos antes, por el dominio de las tecnologías de inteligencia artificial. De ahí ya la conspiranoia, pues no sé, pero vamos, que cosas hay, sí. Vale, gracias. Buenas tardes. A ver, yo es que me quedé un poco con la imagen, con el gráfico del desarrollo de la inteligencia artificial en Europa, Estados Unidos y China, ¿no? Me llamó mucho la atención, según mi interpretación, que a lo mejor es errónea, de que la mayor preocupación o la mayor inversión que China realiza en inteligencia artificial está enfocada a la agricultura. Con lo cual, bueno, si Europa y Estados Unidos descuidamos esa situación, nuestra propia supervivencia llegará a estar en manos de ellos si su desarrollo es mejor, ¿no? Digamos que proporcionalmente sí. O sea, que hay que entender muy bien también cómo funciona China comparada con cómo funciona Estados Unidos o Europa. China es una economía que todavía sigue teniendo sus planes quinquenales, sigue habiendo planes estratégicos estatales donde se determinan cuáles son las áreas en las que se tiene que investigar desde las universidades y evidentemente pues, la agricultura es una de ellas. De hecho, China es uno de los mayores inversores en temas agrícolas en África, en Latinoamérica. Y claro, la inteligencia artificial es importantísima, ¿no?, para optimizar esos cultivos. A mí de esa diferencia yo te diría que me preocupa más quizá la falta de foco que hacen en China en la parte más humanística y ética de la inteligencia artificial que en lo que están invirtiendo en agricultura. Pero es que yo creo que eso va casi unido, ¿no? Es decir, sí, somos los amos y aquí mandamos, ¿no? Las humanidades, la filosofía, la ética queda un poco... Bueno, es otra forma de entenderlo, claro, también. Claro. O sea, ya no es... estamos en un mundo más polarizado, multipolarizado. Bueno, y además allí en China está dirigido por el poder político. Pero al final estamos todos dirigidos por lo mismo. Sí, pero digamos... Con distintos sistemas, se supone, sí, pero al final estamos dirigidos todos por políticos. Sí, pero bueno, lo ha explicado sí, muy bien Santiago, que en Europa y después en Estados Unidos el tema ético ha sido muy importante en inteligencia artificial desde el principio. Sí, de hecho, ha dicho que no hay gran desarrollo, o sea, Sí que lo hay mucha diferencia. No hay una discusión. Hay una diferencia importante entre Europa y China. Sí, muy importante. En la parte ética, sobre todo
Y sobre todo en Europa, incluso más que en Estados Unidos. En Estados Unidos el escenario lo dominan mucho las grandes corporaciones. Los grandes gigantes digitales de los que hablábamos ya casi trascienden el propio Estado. Y aquí en Europa lo que se está buscando pues es, yo creo que una tercera vía más humanística, a ver, que tiene sus pros y sus contras en un mundo globalizado en el que está esta carrera, ¿no? Evidentemente, pues los chinos van a ir mucho más rápido que nosotros en según qué cosas, pero ¿a costa de qué? Claro, y después yo creo que Europa también, a lo mejor es orgullo de europeo, va marcando un poco el camino al respecto, ¿no? Tú cuando hablas y lo ves en las noticias, ¿no? Vas viendo que, bueno, pues que la gente le hace a Facebook que haga según qué cosa, que los datos de Google pasa esto otro. Eso hace unos años los americanos no se lo estaban planteando. Claro. Con el tema del desarrollo ético, pues ellos están viendo también que les interesa el tema de la privacidad de los datos, que les interesa el tema de la explicabilidad, que les interesa... Yo recientemente hablando con una gente de Silicon Valley me comentaban, al principio le discutíamos que ellos pensaban que la ley europea iba a ocasionar... Muy restrictiva, ¿no? Sí, que era muy restrictiva, que iba a ocasionar una debacle importante en Europa frente a sus compañías. Es cierto que los americanos invierten mucho más y tienen mucho más dinero, pero están mucho más preocupados de lo que pensaban que iban a estar por temas éticos. Entonces, bueno, yo creo que eso ha sido un triunfo, entre comillas, que nos podemos, aunque sea... Hombre, yo creo que el gran triunfo está en que esto ha llegado a la sociedad, ya ha llegado a los consumidores. Y entonces los consumidores ya, según qué decisiones, pues se las piensan, empiezan a tener en cuenta esto, ¿no? El movimiento este que hubo de abandonar Facebook a raíz de todo el debate con el Cambridge Analytica, pues hombre, dejó claro que según qué cosas los consumidores ya no te las toleran y pueden hacer que tu empresa se tambalee, aunque sea una de las mayores 5 empresas del mundo, ¿no? Entonces, aunque sea, digamos, por un interés puramente económico, está bien que esto llegue a la sociedad e indirectamente a las empresas. El tema es que en China esto es mucho más difícil porque es una sociedad mucho más cerrada, mucho más dirigida, las normas son absolutamente otras. Y están en la misma carrera, que esto no lo olvidemos. Claro, pero su inteligencia artificial es mucho más vigilante. Sí, Como sí. apuntaba Sí. la persona del público, pues hay un montón de cámaras que te vigilan cuando sales del metro, cuando sales del autobús. Si eres un delincuente, pues te detienen, lo cual está muy bien para la seguridad del resto, pero bueno, también tiene sus peligros. Bastante. Esta funciona así. La mayor parte de las tecnologías que se han comentado aquí, yo las considero más como una capacidad de análisis de datos brutal y de toma de decisiones en base a ese análisis. Y no sé si estamos todavía lejos o está ahí ya esa capacidad de las máquinas de poder aprender por sí mismas y sin ser peliculero de que tomen conciencia de sí mismas. Si eso está a la vista, está lejos y creo que ese es el salto al vacío que... Sí, hombre, yo creo que todavía nos queda un ratín hasta la conciencia, ¿no? Hasta que una máquina tome conciencia de sí misma. Que aprendan a hacer cosas, sí, aprenden a hacer cosas. De hecho, hay muchas soluciones de inteligencia artificial que saben hacer muchas cosas. Pero todavía estamos, y lo comentaba al principio, ¿no? En la era de la inteligencia artificial estrecha. Aprenden muy bien a hacer cosas, pero una cosa. Lo que les faltaría para aproximarse más a la inteligencia más general que tenemos los humanos y que nos permite saltar de una cosa a otra, bueno, es un camino que se va recorriendo, se va ampliando, pero todavía falta. Y ya para tomar conciencia de sí mismo, yo creo que así a corto plazo no lo veo aún. No, ni siquiera a medio. Sí, no. Está claro que esta revolución pasa por una base educacional, un cambio. Yo, por ejemplo, tengo un hijo que para el año que viene va a comenzar informática, pero bueno, en general en todas las universidades, porque afecta a todas las áreas esta revolución. Si nuestras universidades están preparadas para asumir este reto, porque
desde la neuroeducación, no referido solo a la universidad, sino en primaria o en secundaria, se habla mucho de que a nuestros hijos del siglo XXI les están enseñando profesores del siglo XX con métodos del siglo XIX. Se achaca mucho esa es una crítica generalizada. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué situación ves a nuestra universidad para afrontar este reto y acompañar a nuestros hijos y a nuestras generaciones? Diría el sistema educativo en general, porque tú lo has apuntado bien. O sea, la universidad es una fase, pero antes hay muchas otras, ¿no? Y luego también, pues en nuestro país tenemos una titulitis, tenemos una obsesión por los estudios universitarios y luego, pues a lo mejor lo que hace falta en el mercado es otro tipo de titulaciones que o no tienen el prestigio o las hemos abandonado en el camino. Pero evidentemente tenemos que cambiar el formato, o sea, porque la forma de trabajar va a ser otra. Nosotros venimos todavía educados en el modelo, y es el modelo que todavía favorece el sistema educativo, el modelo de la vida en las 3 fases, ¿no? Tú naces, estudias, vas al colegio, pues haces tu carrera, haces todos los estudios, trabajas y luego te jubilas. Y estamos viendo un mundo mucho más volátil, mucho más cambiante, donde lo que necesitamos es gente que tenga curiosidad. Muchas veces el sistema educativo no favorece esa curiosidad, sino que simplemente lo que busca es el cumplimiento de una serie de trámites. Y claro, esto necesita cambiar. Yo veo instituciones que están haciendo esfuerzos por cambiar y, de hecho, hay muchas y hay ejemplos muy interesantes, pero también hay muchas otras que todavía es lo que dices tú, ¿no? Pues todavía tienes un modelo del siglo XX gestionado por gestores o por profesores del siglo XIX. Ese es uno de los grandes retos, ¿no? Darle la vuelta al modelo educativo y adaptarlo a las necesidades. Por barrios, sí, sí. Yo en esto, como soy profesora de universidad, Claro. voy a opinar. Exactamente. Tú lo ves desde casa. Yo creo que muchas veces lo que pasa, o lo que yo veo con España, es que protestamos cuando estamos ahí, pero no nos preocupa en el medio. Es decir, yo no veo en la sociedad que la gente se preocupe por la educación de sus hijos. Veo muy poco respeto por el profesor en general. Y entonces veo profesionales muchísimo más quemados que otros países en los que he vivido, con perdón de la palabra quemados, ¿no? Y no veo que tú, como padre, estés exigiéndole a tu futuro gobierno cómo va a ser la ley de educación. Es que no hablan de eso. ¿Cómo va a ser la investigación en el país? Es que no hablan de eso. Y nadie dice, pero no me vais a contar cómo va a ser la educación, no me vais a contar cómo... No protestamos. Entonces, si desde la universidad, y voy a ser un poco crítica, no sabemos transmitir que eso es importante, desde la escuela no sabemos transmitir que eso es importante porque estamos formando el futuro y como sociedad no sabemos demandarlo, ¿qué podemos esperar? No, es muy complicado hacer eso. Es decir, tú no me puedes pedir que dé 300 horas, que las dé con alegría, que además investigue, que además vaya a casa y atienda a mis hijos, porque no soy un robot. Y a veces estamos pidiéndole un esfuerzo a los profesores excesivo. Y también estamos pidiéndole un esfuerzo a los niños excesivo en muchas cosas. Y voy desde niños, desde pequeños hasta mayores. Es decir, que alguien haga informática, yo a veces lo digo, es un milagro. Porque los chavales no ven informática en el colegio y a veces llegan pensando que van a jugar a los marcianos y no es eso. La cantidad de matemáticas que necesitas es brutal. Entonces llegas allí y te encuentras con una vocación que no te han aclarado, ¿no? Y yo creo que eso tendríamos que verlo desde pequeños. Tienen que aprender otro tipo de cosas, pero ¿lo estamos exigiendo como sociedad? No. Entonces los políticos no nos lo están dando. ¿Por qué no lo pedimos? Es que no está en el debate público. Es una pena, y debería estar, pero realmente no lo es. Nosotros como EPIA, por ejemplo, tenemos un máster online que hicimos en inteligencia artificial y cuando lo creamos pensamos que nuestro cliente, digamos, iba a ser pues gente de universidades pequeñas, porque la legislación no te deja tener másters si no tienes un número de alumnos mínimo, etcétera, etcétera. Para nuestra sorpresa tenemos esos clientes, pero la mayoría de nuestros clientes son personas que hacen un tipo de educación para la vida, lo que decía antes. Gente que ha hecho informática, que ha hecho telecomunicaciones, que ha hecho industriales, pero que no se ha especializado en inteligencia artificial y que quiere especializarse. Entonces, sí que hay demanda para eso y no se está dando en el país. Pues claro, si a alguien no se le ocurre hacerlo, pues no hay un respaldo
social ni político a este tipo de iniciativas. Una pregunta referente a la educación. Tengo dos hijos que son profesores de secundaria y se encuentran con un muro de hormigón porque quieren, no me hace falta, creo que no, quieren cambiar cosas, sobre todo el que viene del época, o sea, quiere cambiar cosas y se choca con un muro porque dice que no es lo establecido y que no son las normas. Tú como universitaria, ¿qué posibilidades tienen los profesores o tenéis los profesores desde que son niños a que puedan ir cambiando y puedan conseguir que aquello que consideran que es importante en la empresa, porque viene además de trabajar en una multinacional, y ve que van con muchísima... O sea, no están preparados para el día de mañana, para ser los que van a hacer los nuevos trabajos. ¿Cómo podéis dar un vuelco y conseguir que nuestros políticos cambien eso? ¿Quieres decir algo tú? Bueno, a ver, ¿cómo podéis? Yo cambiaría el verbo, ¿cómo podemos, no? Sin connotaciones. No, pero... Bueno, pues que al final sí, pero es el nivel de exigencia que tenemos con nuestra clase de política, ¿no? De alguna manera. O sea, es un debate que a los ciudadanos pues parece que tampoco les importa. O sea, porque echamos la culpa a los políticos, pero ¿quién vota a los políticos? Los votamos nosotros. Entonces, no sé, es un círculo vicioso que o rompemos entre todos o no nos quejemos. Es que está ahí. Deben de estar fuera de lo que es la orientación política del gobierno. Es decir, que gobierne en este caso Debería ser PP, independiente. PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Vox o lo que sea, eso la educación tiene que estar aparte. Yo entiendo. Entonces, yo lo que veo, y yo tengo 2 hijos también, es que, no sé, han pasado por como 7 u 8 leyes distintas de educación. Entonces viene uno y dice, no, hay que aprender educación para la ciudadanía, no, hay que aprender religión, no, hay que aprender no sé qué. Yo el otro día estaba atónita viendo la televisión porque alguien hablaba del tema este de, bueno, pues de los asaltos sexuales y todo esto y decía, no, lo que hay que hacer es que los niños aprendan una asignatura en el colegio de esto. Y yo digo, a ver, es cierto que no están entrenados en eso, pero ¿qué pasa? ¿Que en casa no les contamos nada? También, porque a veces nos quitamos... Digo, a mí me sorprende el que cada vez que necesitas algo es el colegio quien lo tiene que dar. Tú no puedes descargar todo sobre los profesores. El tiempo de los niños es limitado. Es imposible que vean educación sexual, religión, no sé qué. ¿No? Tiene que venir motivado desde casa, que es lo que le digo yo a algún alumno. O sea, no, yo no puedo hacer muchas cosas y es muy difícil apartarse. España es un país, además, muy reglamentado en el tema de la educación, en exceso, para mi gusto. ¿No? Es muy poco lo que puedes hacer por cambiar los contenidos de las asignaturas y hay cuestiones como la informática que cambian mucho más rápido y que lo puede hacer, yo qué sé, pues a lo mejor la filosofía, ¿no? Y tú no puedes aplicarle la misma reglamentación, pero sin embargo se le aplica. Entonces, es muy complicado. No estaríamos aquí. ¿Verdad? Yo creo que tenemos que lo comentábamos antes con la ética de los datos, por ejemplo. ¿Qué tienes que hacer? Pues exigir que tú tienes derecho a la privacidad de tus datos, que tú tienes derecho al olvido, y esto que es que tienes derecho a una educación de más calidad, que tienes derecho a una serie de cosas que no estamos pidiendo. Y favorecer el sentido crítico desde pequeñitos, que es algo que yo creo que falta. O sea, yo diría curiosidad y sentido crítico, dos factores importantes para el mañana. Y el sistema hoy por hoy pues no favorece ninguna de las dos cosas lo suficiente. ¿Hay alguien por ahí que Sí. No, me he arrepentido. José. ¿Te has arrepentido? No, a ver, yo era un poco tomando el tema de la educación. Mi mujer es maestra de educación primaria y la verdad es que hay un montón o por lo que ella me cuenta, hay un montón de iniciativas nuevas, de nuevos enfoques en la educación primaria, pero que se quedan en eso, en meras buenas ideas que no se llegan a aplicar o que se pueden aplicar a lo mejor en determinados colegios donde a lo mejor hay un equipo directivo lo suficientemente valiente
como para aplicarlos. Pero al fin y al cabo, la educación, aparte de que está enfocada hacia una competitividad entre los niños, porque no hay que olvidarse que incluso para entrar a la universidad hay que tener una nota concreta, y mi duda es si hay que promocionar la creatividad, hay que promocionar la autocrítica o el aspecto crítico de los niños. Sí, ¿Cómo mesuras eso a la hora de elegir unos estudios superiores, ¿no? ¿Cómo valoras tú si este niño es más creativo? O sea, yo creo que tendría que cambiar un poquito todo el sistema en general. A ver, estas cualidades son cualidades transversales que yo creo que se tendrían que favorecer independientemente de lo que acabe estudiando la persona o lo que acabe trabajando, ¿no? Porque si estamos hablando del futuro del trabajo, los trabajos que vamos a hacer los humanos, pues cada vez más van a requerir de este tipo de habilidades, incluyendo habilidades interpersonales, ¿no? De influencia, habilidades sociales. A ver, lo bueno es que esto se entrena, es posible, o sea, si quieres se puede entrenar. Luego no se entrena. En algunos sitios sí, pero como dices tú, son las excepciones. Es mucho más cómodo seguir el método memorístico. Claro, es que realmente es mucho más difícil entrenar en este tipo de cosas, ¿no? O sea, son cosas más útiles. Ya no tanto por cómo las mides, porque se pueden medir, ¿no? Sino que exigen otro trabajo, otro tipo de enfoques, un trabajo mucho más personalizado. Ya no es, oye, estúdiate esto y luego me lo cuentas y te pongo un 0, te pongo un 10. Se puede, claro que se puede. De hecho, muchas empresas trabajan este tipo de temas porque los empleados o porque los candidatos que contratan no los traen de serie, que si los trajeran de serie del sistema educativo, pues igual muchas de estas formaciones se las podrían ahorrar y podrían dedicarse a formarles en otro tipo de temas. Y luego les pedimos a todos lo mismo, ¿no? Yo creo que hay una viñeta muy interesante, que hay un pez, un mono y un elefante y un profesor que le dice sube al árbol, porque eso es lo que dice el temario. Entonces, claro, pues tú le das, la selectividad es la misma si quieres hacer, qué sé, INEF que medicina. Entonces, es que para hacer INEF pues tienes que tener una inteligencia de un tipo diferente a la que tienes para hacer otra cosa. Pero claro, ¿cómo hacemos para evaluar todo eso por separado? Y luego que la personalización requiere recursos. Claro, no tenemos. O sea, que... Ese es el problema. Claro, dinero o sea, siempre es el problema. Claro, hacer las cosas estándares y en masa es mucho más barato. Pero si lo que necesitamos como sociedad es la individualización, eso requiere inversión. Yo sigo insistiendo por aquí. A ver si consigo que realmente Amparo me haga un día caso y se comprometa con el Congreso Nacional de Educación que se va a celebrar en La Coruña y que tiene un título muy bonito: Educar en la era de la inteligencia artificial. No sabía que el conferenciante de hoy era de Coruña, pero siendo de Coruña a lo mejor también es posible que lo consigamos. Vamos en tándem. Bueno, es una broma, pero una broma cariñosa, pero la preocupación es esa. A nivel legal, la última ley de educación que tuvimos lo que consagró como un principio fundamental era la autonomía de los centros. En esa autonomía, por tanto, dejaba campo abierto para que cada centro construya su propio proyecto educativo, que tiene que ser coherente, y por tanto, cuestiones que en este momento está habiendo en todos los centros a nivel de metodología, deberíamos de llevar ya 15 o 20 años con ello extendido de forma universal, ¿no? Como anécdota yo le cuento una. Yo ya no fui docente, no soy docente, fui docente y fui durante 18 años editor de materiales educativos, como consecuencia de eso. Pero en una época ya muy lejana, resulta que se nos ocurrió en el centro en el que estaba echar a funcionar el plan Dalton. Dalton, Bineca, enseñanza personalizada, bueno, una copia de sistema americano. Cada alumno corría a su ritmo,
había digamos, un trabajo de búsqueda, de investigación que hacían individualmente y luego trabajo en grupos de apoyo entre ellos y demás. Y entonces, bueno, el profesor o el grupo de profesores eran espacios de 250 metros. El grupo de profesores que estaban allí, con biblioteca de aula, empezamos ya con un Amstrad, cuando empezaba había pruebas de autoevaluación para los alumnos. No sé si quién me conoce por allí, quién está, no sé. Vale, vale. Bueno, entonces no estoy mintiendo, ¿no? Bien, pero lo explico como anécdota. Funcionaba, podíamos encontrar un alumno que se le daba muy bien una materia, matemáticas, y que a mediados de curso estaba con la materia del curso siguiente. Y no pasaba nada, ¿no? O que por enfermedad resulta que iba muy adelantado en la materia X, y entonces había un seguimiento rígido de las horas dedicadas a cada materia, y el tutor, por circunstancias de esa enfermedad, decía, bueno, pues te vas a dedicar esta semana a adelantar el trabajo en esto que ibas muy atrasado y para ponerte al día, ¿no? Bueno, pero ¿qué implicaba? Que los profesores estábamos desde la primera hora de la mañana hasta las 5:30, 6 de la tarde, y de 6 a 9 preparando materiales para los que te iban muy adelantados para la sesión que te viniesen a continuación y que no tenías aún preparado material, y materiales para atender a los que te quedaban atrasados. Era un trabajo realmente muy fuerte, y tanto que nos obligó a montar una imprenta de offset para creación de materiales propios en el centro, ¿no? Pero claro, al final de curso había que cubrir una memoria. Y en la memoria decía, Pepito, ¿de qué eres profesor? De inglés. Y a ver, yo tengo que cubrir tu horario semanal. Y son 4 horas a la semana, tienen que ser, no tienen que ser en días consecutivos, o tienen que serlo y tal. Y por tanto, dime que... No, yo estoy aquí de 9 de la mañana bueno, el descanso de comida y hasta las 6 de la tarde. ¿Y qué alumnos tienes? Pues tengo alumnos de primario de bachillerato, de segundo, de tercero, atiéndolos. ¿Y cómo cubro yo la memoria? Y entonces, para sorpresa, llegó un momento en el mes de julio que nos llegó un aviso de que o cambiábamos el método o que nos cerraban el centro. ¿Por qué? Porque no podían cubrir la memoria. Y ese es el problema de base que tenemos en educación. Porque con la LOCSE hubo un momento que los inspectores de la Comunidad de Madrid editaban una revista profesional propia y decían que su gran reto era el convertirse en asesores pedagógicos de los centros. Entonces, mi labor como inspector tiene que ser que yo recibo el proyecto de centro con esa autonomía que contemplaba la ley y tendré que analizarlo para apoyarlo, reorientarlo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eso estaba previsto, pero cayó, bueno, a las 2 semanas de que apareció el primer artículo en esa línea. ¿Por qué? Porque mi labor como inspector es controlar de que llegan a las 9, de que salen a las 12:30, de que si dan la hora de religión o no dan la hora de religión, o que si hay un problema con el padre no vaya a ser que me cree problemas a mí, pero de tema educativo, nada. Entonces, bueno, yo creo que el Congreso es muy necesario y que podré contar con vosotros, que seguro que me echáis una mano. Sí, sí. Hay sensibilidad, ¿eh? Doble sensibilidad. Desde que yo era muy jovencita y ya han pasado años, se nos dice es que tenemos los gobiernos que merecemos. Y yo casi ahora ya de mayor estoy pensando que esto es un principio muy equivocado. Porque nosotros hemos votado a un partido, a la derecha, a la izquierda, al centro, al medio, al de aquí y al de allá, y estamos exactamente igual. En España tenemos la educación transferida. Da igual qué comunidad autónoma sea, bueno, unas son malas y otras son peores, pero como buenas,
No sé, lo sabrán ustedes, que son los aquí entendidos, pero yo es que no lo veo. Entonces, ahora vienen elecciones. Yo, por supuesto, me estoy preguntando a quién voto. Alguien me hizo una encuesta estos días y me preguntaba si yo sabía ya a quién iba a votar. Yo le respondí que lo que es verdad, yo sé a quién no voy a votar, pero no sé a quién puedo votar, porque es que no lo veo claro. Y en este tema de la educación, menos que en nada. Entonces, yo de verdad no tengo esperanzas de que la educación, que en realidad a mí me preocupa, porque es nuestro futuro, esto vaya a mejorar. No lo veo, porque no lo veo en la necesidad de los estudiantes ya nada, de los padres tampoco y de los políticos menos. Que todo siga como está, que hemos llegado hasta aquí, así pues podemos seguir tirando. Bueno, pues no, es muy importante cambiarlo, pero yo no le veo perspectiva. Entonces estamos como en un letargo, ¿no? En esto de la inteligencia artificial y tal. Yo me queda la idea después de esta charla que estamos en letargo, mientras el resto de países de nuestro entorno, dígase de Occidente, están avanzando. Nosotros estamos ahí. ¿Y cómo salimos del letargo? Claro, con la educación, vale, pero es lo típico. Hay que enseñar a los padres. Ya, pero ¿y quién los enseña? Para que los padres enseñen a los hijos. ¿Vale? La pescadilla que se muerde la cola. Entonces, digo, a ver, estas revoluciones generalmente, o estos cambios, la revolución ya casi suena bastante feo, estos cambios tienen que venir de abajo. Ya, pero no van a venir, porque es que la gente no lo sabe. Preguntemos en la calle a los padres de niños de primaria normalitos, no a personas cualificadas, a la mayoría, si saben lo que es la inteligencia artificial, en qué consiste. Yo creo, no lo he preguntado, pero yo creo que la mayoría tendrá una idea equivocada de lo que es y de lo que nos espera y de lo que nos viene. Preguntemos a los padres, ¿qué crees que va a ser tu hijo el día de mañana? Probablemente ni lo sepan ni les importe. ¿No? No va a venir el cambio de ahí. Entonces, ¿de dónde tiene que venir este cambio? Pregunto yo. Y también me respondo, quizás de los niveles superiores, de los que saben, es decir, de la universidad. Entonces me pregunto, digo también, perdón, lo que hoy por hoy no sale en la tele, no existe. No existe. Si a mí me van a hacer un desahucio para que no me lo hagan, sale en la tele. Fijo que en ese momento no me lo hacen, ¿eh? Será al mes siguiente, al año, lo que sea, pero ese momento no. ¿Vale? Entonces, lo que no sale en la tele no existe. Entonces, digo yo, ¿no será? Pregunto. Después todo este rollo, la pregunta. ¿No será que las universidades, ¿vale? Y con ellos los universitarios, profesores, etcétera, investigadores, tienen que movilizar a las televisiones? Cuando decimos medio de comunicación, la radio, el Facebook, el Twitter, no, en España hoy por hoy es la tele, todavía, además de Twitter, WhatsApp y Facebook, pero básicamente la tele. ¿No habrá que ir a lo mejor al Telecinco y a la televisión española y al otro a decir, señores, hay que cambiar el sistema educativo, tenemos que actualizarnos en las nuevas tecnologías, que no es el móvil, porque ahora los niños de 1 año ya saben manejar el móvil, pero los padres no saben manejar otras cosas. Entonces mi duda va por ahí. ¿De verdad las universidades no se plantean, hombre, vamos a salir un poquito del laboratorio y del aula y vamos a ir a los medios de comunicación, vamos a ir a la tele? Y así como de pronto hay una movida de que, la eutanasia, venga, debate de la eutanasia y todo el mundo con la eutanasia. Otro día el aborto, no sé. Que si la tutela de los niños, bueno, vamos a hacer un movimiento de, oye, tecnologías, venga, educación, señores, tienen que proponer en sus programas los partidos políticos un plan educativo consensuado entre todos los partidos, comprometidos con ellos. Pero es que nadie lo exige. ¿Lo voy a exigir yo? Pero yo sola no puedo. ¿Qué voy a hacer yo con mi asociación de vecinos? Vamos a exigir allí en la plaza del pueblo. Bueno, es que se van a reír de mí. Entonces, que no me importaría, porque está muy bien que se rían. Vamos, me daría igual, ¿no? Si ese fuese el precio. Pero creo que tiene que venir de arriba. ¿Quieres decir algo? Pues yo creo que tiene que venir de todas partes. O sea, todos podemos hacer algo. No sé, asociaciones de padres de alumnos en un colegio, pues probablemente puedan hacer algo sobre cómo se está educando a sus hijos en
ese centro, ¿no? O algo que decir. La universidad, por supuesto, también. Las propias empresas. Las empresas se encuentran con dificultades para encontrar los perfiles que necesitan. El mercado laboral español pues es un drama en muchos aspectos, ¿no? O sea, porque nos encontramos con esa situación, pero por otro lado nos encontramos con un montón de jóvenes sobrecualificados haciendo trabajos que no tienen nada que ver con lo que han estudiado. Tenemos gente pues, con titulaciones universitarias que está trabajando doblando camisetas. Y los que no, pues cogiendo las maletas porque no encuentran trabajo de lo suyo y lo encuentran en otro país, ¿no? Entonces yo creo que apostar todo por los medios de comunicación, hombre, ojalá, ¿no? nos dieran un share en Telecinco para hablar de estas cosas, ¿no? Pero la audiencia igual sería un poco patética, nos desprogramarían enseguida. Pero sí, también los medios de comunicación evidentemente tienen su cuota de responsabilidad para generar conciencia. Pero yo creo que esto tiene que venir de todas partes, o sea, todas las partes implicadas tienen que poner de su lado para conseguir esa masa crítica, ese mínimo de masa crítica que favorezca el cambio, porque si no, pues el statu quo tiende a perpetuarse, eso es clarísimo. Y sacando una lanza a favor de la universidad, los titulados universitarios españoles en STEM encuentran trabajo fuera rápido y bueno, lo cual quiere decir que nuestra educación no está tan mal. No, la educación está muy bien. Entonces, bueno, pero llegan ahí con un camino largo. Y bueno, ha salido el día 4 de marzo, se presentó en Granada la Estrategia Española de Inteligencia Artificial y ahí se habla de educación, se habla de competencias digitales desde la educación infantil y se habla de un montón de cosas. ¿Qué pasa? Pues que ahora eso dependerá de cómo lo digiere el siguiente gobierno. Bueno, pues si nosotros exigimos que eso sea así, de que esos planes no se mueran, y tendremos que hacerlo entre todos. No solo, y desde todos los foros. Claro, ¿no? Porque es que claro, si las no será muy empresas difícil. tendrán su parte, las universidades tendremos nuestra parte y los la sindicatos sociedad tendrá la suya. ¿No? Los sindicatos, todo, claro. Por ejemplo. Bueno, granito de arena. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias a todos.